Bueno, antes que nada me presento, mi nombre es Leonel, soy asociado del Estudio San Martín Suárez y hoy me acompaña mi coequiper Adriana Piano, socia del Departamento de Asesoramiento Fiscal. Y la idea de hoy es hablar un poquito de esta dualidad de deuda o capital, cómo financiar a la empresa y cuál es la implicancia impositiva también de tomar un préstamo, no solo desde la órbita de un préstamo tomado por una empresa vinculada, sino también desde la órbita de un tercero independiente. Entonces vamos a repasar, a hacer una suerte de brainstorming de conceptos respecto a qué cuestiones hay que tener en cuenta desde el punto de vista impositivo a la hora de endeudarse o a la hora de tomar un aporte de capital, contemplando el escenario post-reforma, ¿no? Todo el escenario después de la reforma de la Ley 27430. Vamos a ver si... Bien. Bueno, como para empezar un poco la idea es tratar de descubrir cuáles son las ventajas y desventajas o por lo menos aportar ideas para que se tenga en cuenta cuáles son los riesgos que se asumen o cuáles son las ventajas que se obtienen si la empresa se financia con capital propio o con capital de terceros. Partiendo de la base que el financiamiento, aún con capital propio, puede venir de la contratación de deudas, sobre todo con sujetos vinculados, en los cuales la entidad revista el doble carácter, es decir, el carácter de accionista y también el carácter del prestador del préstamo. Claramente la principal diferencia que tenemos en uno y en el otro sentido es que el aporte de capital refiere a una permanencia más estable en la compañía. El accionista o el socio tiene una vocación de permanencia en la sociedad y lo que espera recibir como retribución es un dividendo. En el panel siguiente justamente vamos a analizar todas las circunstancias que hoy tienen que ver con la distribución de dividendos de acuerdo a la importante reforma tributaria que hemos tenido. Por el contrario, en materia de deudas, lo que espera recibir el prestador es el interés y respecto del prestatario, de quien toma el préstamo, tiene la posibilidad de deducir los intereses y las diferencias de cambio relacionadas con ese pasivo, ya sea en la parte de capital como de interés. De ahí que el apalancamiento con financiación a través de préstamos resulta bastante atractivo, ¿sí? Es decir, trae deducción fiscal, el otro no la tiene. Bien, empecemos un poquitito por separar una instrucción que ya tiene sus años, desde el año 2005, que nos trajo algunos parámetros respecto de la diferencia entre préstamo y capital. ¿Qué es lo que dijo en aquella resolución en aquel momento? Bueno, primero habló de fecha cierta. Fecha cierta que no es un dato menor y no es una obviedad, porque es súper importante, como vamos a ver, no solo para determinar si la transacción responde a un préstamo financiero o un aporte de capital, sino que va a ser altamente necesaria para que la empresa no caiga o no corra riesgos respecto de lo que el fisco podría interpretar como un incremento patrimonial no justificado. Si el préstamo no tiene fecha cierta, si no se puede demostrar la verdadera calidad de préstamo, entonces la empresa podría caer en esa circunstancia. Y agrego algo más que no está dicho expresamente por la resolución, pero que sí tuvo impacto en la jurisprudencia, es el hecho de contar con un instrumento que revista esas bases, ¿sí? Es decir, de alguna manera la mayor fortaleza va a estar en ese instrumento que acredite la prestación y más allá de que un préstamo entre privados podría ser acordado tácitamente, de acuerdo a lo que exige nuestro Código Civil, no puede trascender a terceros de esa manera. Es decir, que se necesita el instrumento como parámetro para definir su existencia. Otro tema es el tema de que establezca un plazo expreso o no de devolución. Y también acá creo que tenemos que, claramente, si no hay previsto un calendario de pagos, claramente uno puede decir, bueno, entonces el que me prestó no está esperando recibir nada a cambio. Pero aun cuando se establezcan plazos de pago especiales y específicos, hay que tener en cuenta también después si esos plazos se cumplen. Porque la jurisprudencia también ha cuestionado que el no cumplimiento de los plazos o las refinanciaciones recurrentes hacen en definitiva demostrar que esto no era un préstamo sino era capital. Vamos a ver que hay una causa que no la pusimos en la presentación, pero creo que es importante leerlas para todos. Es un dictamen de la Procuradora en la causa
Transporte de Energía, Sociedad Anónima, que la verdad que es para leerla porque la procuradora en esa causa, Transporte de Energía, Sociedad Anónima, rebate las sentencias en contra que había dado tanto el Tribunal Fiscal como en la Cámara. Si bien todavía no hay sentencia de corte, es importante considerar que la procuradora en esa causa atendió a la circunstancia de que la refinanciación se había dado en un contexto bastante particular. Y justamente en este caso, este préstamo había sido contraído en el 2001 y todos sabemos qué es lo que pasó en el año 2002 con la fuerte devaluación. Con lo cual consideramos que, atento a que tenemos una situación bastante importante hoy en día con el tema de la devaluación, de que es posible que ocurra que no se pueda atender al cumplimiento de las obligaciones en el plazo previsto y que las mismas se refinancien, sin que por ello el fisco pueda entender de que eso deja de ser préstamo y pasa a ser capital. Tampoco la instrucción en cuanto a la devolución, claramente si no existen devoluciones o el préstamo nunca es cancelado, es otro apoyo que el fisco ha encontrado para basar su posición. Pero los ajustes que ha realizado no ha tenido en cuenta cuando existieron devoluciones parciales, es decir, que en los casos en que el fisco ha impugnado y ha recalificado por principio de realidad económica esta conducta, ha recalificado al pasivo en su totalidad y entendido que todo ese pasivo era capital sin tener en cuenta los adelantos o pagos parciales que pudiesen haberse producido durante su permanencia. El tema también de la cuantía de los fondos y la proporción razonable, tiene mucho que ver también esto con respecto de qué parámetros se mide. En algunos cuestionamientos el fisco, y particularmente en este antecedente que estamos mencionando, dijo, bueno, pero la empresa tenía un capital de 12.000 pesos, que era el capital mínimo originariamente establecido para las sociedades. Entonces no puede ser que reciba un préstamo de tal magnitud. Bueno, acá viene quizás la primera crítica a este aspecto, teniendo en cuenta que no solamente el capital nominal es lo que importa, sino hay que ver el pasivo en su conjunto. Y en aquel momento, y en la defensa, la empresa pudo demostrar que el ratio de endeudamiento que tenía respetaba los parámetros que en aquel momento existían para la capitalización exigua. Es decir, no hay que mirar las cuestiones de manera individual, sino ver a la norma en su conjunto. Bien, por el contrario, entonces, la instrucción define que sí es capital aquel aporte en el cual la intención que existe entre las partes es la vocación de permanencia y, como dijimos, la sujeción del accionista al riesgo empresarial. Un dato importante y no menor es que el capital se contabiliza e ingresa a la sociedad en pesos, o sea, más allá de que el aporte de capital hubiese sido recibido en moneda extranjera, la diferencia de cambio no resulta de ninguna manera deducible, es decir, se contabiliza en pesos y muchas veces por eso al nuestra moneda depreciarse rápidamente suele perder atractivo. Bien, como les decía al principio, esta breve introducción, la idea es hacer un brainstorming en los 22 minutos que nos quedan de cuáles son las implicancias impositivas de tomar un préstamo, no solo desde el punto de vista de un préstamo con mi entidad vinculada, si la tuviera, así como también con un tercero independiente, ¿sí? Y acá no vamos a hablar tanto de tomar un préstamo con un banco, el préstamo que la pyme va y le pide al banco, que es un préstamo que no tiene limitaciones, sino que vamos a hablar del préstamo financiero que me otorga mi accionista o un tercero, ¿sí? Que no específicamente se dedica o no específicamente es una entidad financiera. Y lo vamos a abarcar desde el punto de vista tributario en distintas aristas, ¿no? Desde el punto de vista impuesto a las ganancias, obviamente nos vamos a detener mucho en el impuesto a las ganancias, impuestos provinciales y también impuestos al consumo, ¿sí? Que también hay que tener en cuenta que el componente de interés va a tener un componente de costo de impuesto al consumo, ¿sí? Que lo va a encarecer. Antes de meternos en esto, les preparamos unos cuadros, obviamente son cuadros que se pueden llevar a su casa, vamos a tratar de explicarlos en el tiempo que tenemos lo más detallado posible, que resumen un poquito este tratamiento y que son una suerte de guía, por así decirlo, de las cuestiones que tengo que tener en cuenta a la hora de endeudarme, ¿sí? Pero antes de meterme en esos cuadros, me voy a detener en un instituto muy particular que tiene la Ley de Impuesto a las Ganancias y que empezó revivió, vamos a decirlo así, a raíz de la reforma tributaria, que es el Instituto de la Capitalización Exigua, ¿sí? Que es esto que cuando el fisco entiende que
la empresa está subcapitalizada, ¿sí? Y limita las deducciones de intereses por entender que el préstamo en realidad debiera haber sido un aporte, ¿sí? Entonces, fíjense, si yo tomo un préstamo voy a tener, desde el punto de vista de impuesto a las ganancias, estas tres barreras, ¿sí? Primero, tomo un préstamo, ayer en uno de los paneles decían, la instrucción 747 la van a seguir aplicando, no la van a seguir aplicando. Nosotros en nuestra interpretación entendemos que es plenamente aplicable y más aún con el principio de realidad económica vigente que tenemos hoy en la Ley de Procedimiento Tributario, ¿sí? Con lo cual, tranquilamente el fisco, si obviamente reúne los elementos necesarios, puede recalificar un préstamo en un aporte de capital, ¿sí? Obviamente tendrá que probarlo y tendrá que tener los elementos necesarios como para poder hacerlo de esa forma. Con lo cual, la primera barrera que tenemos es, tomo un préstamo, tomemos los recaudos, ojo que el fisco no me lo recalifique como un eventual aporte de capital si en quien me está prestando es mi accionista, mi socio, ¿sí? Segunda barrera, el préstamo viene del exterior, ¿sí? Me la da mi vinculada y del exterior. Sigue habiendo la misma barrera que antes, que es la del pago. O sea, yo para poder deducir esos intereses tengo que haberlos pagado, ¿sí? Para poder imputarlos por lo devengado antes del vencimiento de la declaración, y si no, bueno, cuando se paguen, ¿está? Pero esa barrera la seguimos teniendo, ¿está? Y la tercera barrera, que es la que aparece ahora con la reforma, es el tema de la capitalización exigua, ¿sí? Es decir, hay un ratio, hay un cálculo que hacer y que no en todos los casos aplica. O sea, no es un cálculo que automáticamente va a aplicar a cualquier tipo de interés o de préstamo que me dé mi accionista, sino que va a ser en determinadas situaciones y vamos a tratar de repasarlo ahora en estos 2 o 3 minutos antes de continuar con los cuadros, ¿sí? Con lo cual tengo que tener en cuenta estos 3 institutos a la hora de tomar un préstamo con mi accionista. ¿Qué es lo que dice la norma de capitalización exigua? Básicamente limita a la deducibilidad de intereses de préstamos de carácter financiero. Acá no estamos hablando de un préstamo o digamos, le debo plata por mercadería o por servicios, sino que estamos hablando de préstamos de carácter, deudas de carácter financiero. Los intereses de esas deudas son los que van a estar sujetos al límite y sean contraídos con sujetos residentes o no en la Argentina. Esto es un gran cambio porque esto no lo contemplaba la norma anterior. Fíjense que habla de sujetos, no habla de personas jurídicas, ¿sí? Es decir, también tenemos ahí una persona física, por ejemplo, que le presta en dólares a su compañía local, por ejemplo, ¿sí? El accionista que le presta a la compañía local. Vinculados en los términos del artículo 15, que es esto, las normas de precio de transferencia, con lo cual no solamente habla de vinculación accionaria, sino también de vinculación en términos de precios de transferencia, que es un concepto más amplio. Y el monto, el parámetro cuantitativo que da la ley es el monto anual que establezca el Poder Ejecutivo, que hoy sabemos que es 1 millón de pesos, ¿sí? De acuerdo a lo que dice el decreto reglamentario, o el 30% de lo que nosotros llamamos un EBITDA impositivo, ¿sí? Es decir, una ganancia antes de deducir esos mismos intereses y las amortizaciones, pero desde el punto de vista, evaluando esa ganancia con las normas del impuesto a las ganancias, ¿sí? Con lo cual tenemos ese doble límite, obviamente de los dos voy a tomar el mayor. La norma asimismo nos da casos de no aplicación, como les mencionaba hace un ratito. El caso de préstamos de entidades financieras no entran acá. Fideicomisos financieros, empresas cuyo objeto principal sean contratos de leasing. Los intereses que no excedan el importe de los intereses activos. Es decir, ¿esto qué significa? Una empresa que se endeuda pero a la vez presta, ¿sí? O una empresa que se endeuda pero tiene ganancias financieras por invertir en algún activo financiero. Bueno, solamente el interés pasivo que exceda eso va a estar sujeto al límite, ¿sí? Esto es una gran novedad que introdujo la norma, solamente es la posición neta la que está sujeta al límite. Y obviamente si esa posición neta da activa, bueno, obviamente no tendremos intereses sujetos a limitación, ¿sí? El decreto también aclaró acá qué se entiende por interés activo, ¿sí? Y dio alguna precisión respecto a ello. Acá tenemos un punto controvertido que es la demostración fehaciente de la relación del ratio del grupo económico. ¿Qué es lo que tengo que demostrar acá? Que mi grupo económico se endeudó a una tasa igual o menor que yo, ¿sí? Básicamente es un mini estudio de precio de transferencia en donde tengo que decir, mira, la verdad que de acuerdo a cómo se endeuda mi grupo económico, yo estoy endeudado de la misma manera, o en la misma magnitud. ¿Está? Por ende, si yo no excedo ese parámetro de endeudamiento, bueno, entonces no me aplica esta limitación, ¿sí? El problema que tenemos aquí es que el decreto le delegó a la AFIP, en este caso,
instrumentar cómo poder, digamos, de alguna manera salvar esto, ¿sí? El decreto le impone a los contribuyentes presentar un informe especial, suscrito por contador público, en donde evalúe efectivamente esta relación de ratios. Y al día de hoy todavía no lo tenemos, lamentablemente, reglamentado, ¿sí? Pero ese es un punto que está ahí todavía rengo y que eventualmente puede llegar a ser en el futuro un parámetro como para no aplicar esta norma. Y el último de ellos, que también lo tenía la norma anterior, pero ahora está bastante más amplio, es la demostración fehaciente de que el beneficiario hubiera tributado efectivamente el impuesto de la ley, ¿sí? Y acá tenemos una suerte de dualidad, ¿sí? Porque si mi acreedor es un residente local, ¿sí?, la ley dice que esa demostración tiene que ser en el ejercicio en el que se paguen los intereses. Bueno, tiene mucha lógica eso para una persona, si me presta una persona física, porque las personas físicas tributan por lo percibido. No le encuentro todavía la lógica, por lo menos desde nuestro lugar, a las personas jurídicas que tributan por lo devengado, ¿no? Pareciera ser que es un exceso, pero bueno. Y sí es importante lo que dice el decreto, que digamos, la tributación se va a demostrar siempre que el interés multiplicado por la alícuota esté contenido dentro del impuesto determinado. ¿Qué quiere decir esto? Si a mí me prestó una empresa local y esa empresa local, su determinación de impuesto a las ganancias arrojó un quebranto impositivo, ¿sí?, quiere decir que el interés, no hubo impuesto determinado en ese periodo, con lo cual el interés del lado del deudor estaría sujeto a limitación en la deducción. ¿Se entiende esto? Es decir, el fisco quiere ver que esos intereses hayan tributado, ¿sí? Y si obviamente el que me prestó le dio quebranto, no tributo. Y digo que es una dualidad porque acá habla de efectiva tributación, pero del lado del beneficiario del exterior, el decreto es un poco más laxo y dice que esté sujeto a tributación, ¿sí? Con lo cual, cuando los intereses están sujetos a tributación y en el momento del pago, y siempre, en una tasa del 35% cuando le pago a un beneficiario del exterior, o salvo que aplique un convenio para evitar doble imposición, que en ese caso, obviamente, la tasa va a ser sensiblemente menor dependiendo del convenio que aplique. Bueno, en ese caso el convenio, por suerte, el decreto, por suerte, salva esa situación y dice, bueno, si me aplicaste una tasa menor, tampoco apliques esta regla. Esto es algo totalmente distinto a lo que venía haciendo la vieja norma de capitalización exigua, que, como decía ayer Andrés, estaba un poco muerta y bueno, y la verdad que ahora con toda esta modificación es un punto muy importante de evaluar, ¿sí? Tenemos un doble carry forward, es decir, acá no perdemos el interés no deducido, sino que lo podemos deducir hasta en 5 periodos fiscales siguientes. Y si tuviese interés deducido y tengo un colchón, vamos a decirlo así, sin utilizar, porque el límite me quedó por encima del interés imputable, ese colchón también lo voy a poder acumular en 3 ejercicios. Con lo cual hay una suerte de doble carry forward que es beneficioso para el contribuyente y que genera precisamente que si estoy mal con el ratio, bueno, me da algún parámetro de tiempo como para poder corregir esa situación. Y este es el gran impacto que tiene la norma real, fundamentalmente en los periodos fiscales diciembre de 2018 y en adelante, porque el término intereses no solamente abarca el interés propiamente dicho y su diferencia de cambio, sino también a la diferencia de cambio sobre el capital cuando yo me endeudo en dólares, ¿sí?, o en moneda extranjera. Con lo cual, si eso es interés, bueno, va a estar todo sujeto al límite y obviamente en un escenario de devaluación fuerte, bueno, podemos estar hablando de una deducción limitada también, muy sensible, más en escenarios de empresas que han perdido y bueno, los EBITDA son negativos. Entonces, acá tenemos una limitante muy fuerte respecto a lo que es la regla de capitalización exigua y es lo que hace que precisamente muchos contribuyentes en este periodo fiscales o en estos periodos fiscales estén evaluando este ajuste, ¿sí?, o apliquen esta norma. Ahora, lo importante es que esto va a aplicar, esto de la diferencia de cambio sobre el capital, en la medida en que no aplique el ajuste por inflación impositivo, ¿sí? Es decir, en los periodos fiscales en los que, abril en adelante, abril, mayo y junio, en los que se disparó la cláusula gatillo, bueno, la definición de interés se acota, y esto ya lo han mencionado en el día de ayer, precisamente porque de alguna manera se estaría tributando 2 veces por lo mismo, por la propia mecánica que tiene el ajuste por inflación impositivo, ¿sí? Entonces, acá tenemos entonces una limitante respecto a esta ampliación del concepto de interés. Bien. Y acá tienen en esta filmina un poquito lo que vino a decir el decreto, que, insisto,
tiene mucho por aclarar todavía. Son un puñado de 9, 10 artículos que aclaran cómo aplicar el régimen de capitalización exigua. Estamos esperando, obviamente, una resolución de AFIP que reglamente, efectivamente, fundamentalmente en lo que hace al concepto de grupo económico, ¿sí? Cómo aplicar esa exclusión. Pero el decreto lo que vino a hacer es fijar el monto de 1 millón de pesos. Vino un poco a decir lo que dice también la ley de procedimiento, que si hubiesen deudas financieras encubiertas, bueno, esos intereses también van a estar sujetos al límite, ¿sí? Con lo cual, atención con eso. Algo que era una obviedad, pero que bueno, está bueno que lo aclare el decreto, que es que afecta a devengamientos incluso de pasivos preexistentes, ¿sí? Esto creo que la doctrina siempre lo entendió así, no escuché a nadie que dijera lo contrario, pero bueno, está bueno que lo aclare. El concepto de intereses activos y, bueno, y el de grupo económico, que ya los estuvimos viendo. Insisto, esto es un instituto al cual hay que prestarle atención en la medida que yo tenga préstamos con mi accionista, ¿sí? Bien. Cuadritos, ahora sí. Tenemos 10 minutos. Bueno, un poco, entonces es repasar así con un cuadrito sinóptico rápidamente un poco las cuestiones que ya hemos dicho. En cuanto a la deducción por parte del ente pagador, hay que tener en cuenta que si lo que me está prestando es una entidad vinculada local, directamente puedo deducir el interés, sujeto a los límites que ya comentamos en caso de que proceda la capitalización exigua, porque como vimos no es en todos los casos. Yo deduzco como empresa, siempre lo estamos tratando de la perspectiva empresaria, todo lo que está acá es para un sujeto empresa, por el criterio de lo devengado. Ahora, si viene de una entidad del exterior, tengo que respetar que el interés esté pagado antes del vencimiento de la declaración jurada para descontarlo en ese ejercicio, si no va a ir al ejercicio en el que se efectuó su pago. Esto es igual, ya sea en el caso de sujetos vinculados y en el caso de terceros independientes, iría al criterio de devengado, porque la limitación del artículo 18 es solo para vinculadas, salvo la situación en que el prestador esté radicado en paraísos fiscales o países no cooperantes. Y este es otro punto que nos importa muchísimo, porque la definición de país no cooperante, mal o bien, la tenemos, porque son aquellos países que no están interesados en abrir intercambio de información internacional, dicho en pocas palabras. Y más allá de que no se actualiza desde el año 2017, tenemos un listado de AFIP el cual publicó todos los países, estados y patrimonios que operan en jurisdicciones que están dispuestas a colaborar con el intercambio de información. Con lo cual, si el país está en ese listado, se dejó de publicar, el último que tenemos es del año 2017, estaríamos tranquilos de que ese país coopera y por ende no cae en esa situación. Pero ¿qué pasa con el tema de paraísos fiscales? Con el tema de paraísos fiscales es muy distinto, porque acá la ley lo que hizo es establecer ciertas condiciones para determinar cuándo un Estado se convierte en paraísos fiscales, y lo peor que creo que hizo la ley es no delegar en el Poder Ejecutivo que emita una lista de jurisdicciones que se consideran paraísos fiscales. Desde la profesión todos decimos de que es deseable que la AFIP lo haga para transmitir seguridad jurídica a los contribuyentes, porque si no, yo tengo que empezar a mirar, bueno, a ver, ¿de dónde viene la plata? Y imaginen que igualmente son transacciones entre terceros. ¿De dónde viene la plata? ¿Viene de Paraguay? Ah, bueno, ¿y qué pasa si viene de Paraguay? ¿Es paraíso fiscal o no es paraíso fiscal respecto de la tasa de imposición a la renta que tiene ese país? ¿Se entiende? Es decir, me pone a mí en la obligación de tratar de analizar si puedo estar en vistas de esta circunstancia. En principio, para el momento de la deducción del gasto, y vamos a ver que hay otras variables también. Las normas de capitalización exigua ya las aplicamos. Obviamente, las normas de capitalización exigua no aplican con operaciones entre independientes. Ya aclaramos respecto de las situaciones que tienen que ver en relación con la diferencia del cambio de capital. Y nos queremos mover ahora a otro tema que creemos que tiene permanente vigencia, más allá que creo que se va orientando hacia un criterio, y tiene que ver con la reforma del artículo 120 al decreto reglamentario. Bueno, una vez de que nos endeudamos, lo que el fisco dice es, bueno, ¿y para qué te endeudaste? El principio general de deducción del gasto es para
obtener, mantener y conservar ganancias grabadas. Así lo dice el artículo 80. Y como ya vimos, el artículo 81A habla de la deducción de los intereses de manera general. El artículo 81A aclara una distinción para la persona física. La persona física, a diferencia de la empresa, no tributa por la totalidad de sus ganancias. La empresa sí, salvo que existan exenciones específicas dadas por la ley o tratamientos particulares. Entonces, en materia de personas humanas, rige lo que se llama el principio de afectación patrimonial. Si un profesional es sujeto de impuesto a las ganancias y es persona humana y desarrolla su actividad de manera individual, va a poder descontar los intereses solamente de aquellos bienes de uso, por ejemplo, que haya afectado a su actividad profesional, ¿se entiende? Pero no podría deducir los intereses que hubiese, por ejemplo, utilizado para otras circunstancias, ¿sí? Por ejemplo, los intereses que le paga la tarjeta de crédito no serían deducibles enseguida si son intereses para el consumo. ¿Cuál es el cambio? Bueno, ¿qué es lo que en definitiva se discute acá y que el fisco discutía? Por el artículo 120, con su texto anterior y su texto actual, en relación a lo que serían las condiciones para la deducción de un interés, admite una deducción de manera proporcional. ¿Qué quiere decir? Dice, bueno, si un bien te genera ganancias grabadas y exentas, eso es lo que decía el 120 en su texto anterior, proporciona. Y no tengas en cuenta los resultados, los ingresos de fuente extranjera. Es decir, fíjate si ese bien, obviamente, parte va exentas y parte va grabadas, toma la proporción. Eso es lógico. ¿Qué le incorporan en el texto actual? La palabra ganancias no grabadas. Y vamos a ver por qué entendemos que es importante esa incorporación de ganancias no grabadas. De esta manera, lo que entiende la doctrina mayoritariamente es que no se necesita hacer una atribución específica. Es decir, hay un entendimiento de que, teniendo en cuenta que la sociedad, todo incremento patrimonial que tiene resulta alcanzado en principio, todo el pasivo en su conjunto financia a todos los activos que tiene la empresa que les producen esas utilidades. Con lo cual sería irrazonable tener que pensar de que tengo que estar mirando para qué me endeudé y estar haciendo una atribución específica. ¿Qué dijo la jurisprudencia en este sentido? Bueno, me voy a remitir solamente a las dos últimas causas. La última del tribunal, la causa IVAC, se trataba de un laboratorio farmacéutico que había contraído préstamos en el momento que también había adquirido los paquetes accionarios de otras compañías. Con lo cual el fisco lo que dijo es, no, estos intereses están relacionados con la adquisición de esas compañías, vos no estás generando ganancias por esas compañías porque los dividendos son no computables, entonces los intereses no resultan deducibles. ¿Cómo se defendió el contribuyente? El contribuyente dijo, bueno, en su caso, si los intereses hubieran estado solamente vinculadas y asumimos por un minuto este tratamiento que propone el fisco de vinculación específica, lo que estaría pasando es que si vendo las acciones voy a tener una ganancia grabada, si las vendo en el futuro, y si recibo dividendos, esos dividendos son no computables. De ahí que nosotros entendemos que ahora el decreto haya incorporado en la proporción el concepto de no computable. Afortunadamente, el Tribunal Fiscal de la Nación, en ese caso, lo que sentó como resultado en su sentencia es que hay una distinción entre las personas físicas y los sujetos a empresas. Las personas físicas, las personas humanas tienen este tema de rédito en relación a lo que sería este principio de afectación patrimonial, tienen que mirar para qué. En cambio, para las personas jurídicas o cualquier sujeto que revista las condiciones de sujeto a empresa para la ley de ganancias, rige este criterio de universalidad del pasivo. Todo el pasivo financia sus activos. Hay causas en contra, y simplemente detenernos en la causa Tetra Pak, que es la última, que es el caso de una sociedad que se endeudó para pagar los dividendos a sus accionistas. En ese caso, la sentencia es favorable al fisco y en ese caso la Cámara no siguió este criterio de universalidad del pasivo, con lo cual se marca, inclusive en los análisis de esa jurisprudencia, que la Cámara había tenido, si ustedes se fijan en la causa Sui Famur, es la misma sala, había tenido una sentencia a favor del contribuyente en la anterior. El cambio de criterio se debe a los distintos jueces que intervinieron en la causa. Bien,
En materia, para completar el cuadro muy rápidamente, en materia de precios de transferencia, el interés, si es entre vinculadas, tiene que ser aceptado, tiene que ser testeado y tiene que ver si responde como aquel que se hubiese pactado entre partes independientes, y existe regímenes de retención al momento del pago. Tengamos en cuenta que si por cualquier circunstancia el préstamo fuese condonado, por este mismo principio general, genera una ganancia agravada en la compañía. Y recordemos este tema de la eventual recalificación como aporte que podría tener el pasivo. Una referencia a las normas en relación con procedimiento. ¿Qué pasa? Hay dos presunciones importantes que rigen la materia cuando el fisco desconoce la entidad de una deuda, y por eso es importantísimo cumplir con las pautas formales y con todos los requisitos que vimos antes. Esto es, cuando entiende que hay un incremento patrimonial no justificado, porque establece que el préstamo no es un préstamo, hay una causa de la Corte que es Autolatina Argentina, en la cual la Corte, porque la empresa no pudo demostrar, el dinero había venido de un banco, pero la empresa no tuvo suficiente fuerza para demostrar que el banco era el verdadero prestador, no le habilitó la posibilidad de la deducción del gasto y le determinó una presunción en este sentido. Y una más que se agregó, que es la presunción que existe cuando el dinero viene desde un paraíso fiscal. Volvemos a lo mismo, todas las circunstancias que tenemos ahora que considerar respecto a un paraíso fiscal y respecto a un país no cooperante. En relación con las sanciones, queríamos marcar una diferencia respecto de la diferencia que existe en la sanción por omisión cuando la infracción está relacionada con una transacción internacional, porque la multa, en vez de ser del 100%, pasa a ser del 200%, y en materia de multas por defraudación, bueno, se mantienen de manera general para ambos casos. Sí, dos breves comentarios que ya estamos pasados de tiempo respecto a los impuestos a los consumos. Y recuerden que esto a veces en la práctica vemos que por ahí algunas empresas lo pasan un poquito por alto, pero si reciben un préstamo, obviamente un préstamo local va a estar grabado y obviamente el interés mejor dicho, el IVA de ese interés se va a poder computar como crédito fiscal en la medida que se vincule con ganancias, con operaciones grabadas o con exportaciones, como la regla general de la ley de IVA. Pero el tema es, si viene el préstamo del exterior, ¿sí? Es importante que tengan en cuenta la normativa de IVA e importación de servicios, que sigue igual de vigente antes y después de la reforma. Con lo cual sí es importante que tengan en cuenta el ingreso de ese impuesto, ya sea a través del banco o a través de un volante electrónico de pago, como lo hacen manualmente, y obviamente poder computarlo a posterioridad en la declaración jurada del ente, siempre que se vincule con operaciones grabadas. Recuerden que si ese préstamo se va a vincular con operaciones de exportación, yo puedo no ingresarlo, ¿sí? Esto lo dice el decreto de la ley de IVA. Es un punto viejo, pero bueno, que es importante recordarlo. Y con respecto al impuesto sobre los ingresos brutos, bueno, ahí obviamente si el préstamo es local vamos a tener un costo financiero, un componente impositivo dentro del costo de financiación, pero sí es importante mencionar esto que de a poquito algunos fiscos empezó a aparecer, el tema de ingresos brutos responsable sustituto, cómo puedo grabar operaciones del exterior en el impuesto sobre los ingresos brutos que tienen un impacto territorial en el ámbito de la provincia, evidentemente. Y que ya han empezado, obviamente a raíz de lo que pasó con el IVA digital, IVA de servicios digitales, ya muchas provincias han empezado a reglamentar cómo tributar ingresos brutos sobre servicios digitales. Y bueno, este tema de las operaciones de préstamos que vienen desde el exterior, entiendo que tal vez sea un punto en donde las disposiciones de las jurisdicciones pueden llegar a atacar y que ya en algunos códigos hemos visto algún esbozo. Y obviamente, bueno, el CIRCREV, que es el terror de las empresas, ¿no? Se supone que si yo recibo un préstamo no es un hecho imponible grabado en el impuesto sobre los ingresos brutos. Se supone que no debería ser base del CIRCREV. Bueno, ha habido una suerte de aclaración, una norma que aclaró que hay un montón, una lista de como 24 conceptos que no están sujetos al CIRCREV. No surge claramente por ahí que un préstamo de estas características tenga que estar excluido, pero sí es importante que va en contra de la naturaleza del impuesto que me cobren un pago a cuenta sobre algo que no es una base imponible del impuesto, en definitiva. Pero bueno, eso es un punto como para atacar y resolver. Y bueno, ¿y el tema de impuesto de sellos? Sí, el impuesto de sellos básicamente un poco dijimos, bueno, es importante la prueba instrumental, ¿no? Pero la prueba instrumental
tiene un costo que es el impuesto de sellos, con lo cual, más allá de las condiciones que imponga cada jurisdicción provincial, hay que atenderlas. Hay que recordar también de que varias jurisdicciones admiten la carta oferta y no las graban, y de alguna manera la carta oferta con certificaciones de firmas que les den validez a esa fecha en la que se celebró, permitirían de alguna manera no pagar el impuesto. Y recordemos que el impuesto, más allá que pueda a niveles de costo ser soportado por cada una de las partes, el fisco puede reclamarle el 100% a cualquiera de ellas. Bueno, para finalizar... ¿Por qué deuda? Y bueno, me genera deducciones de intereses en el impuesto a las ganancias, obviamente con limitaciones y requisitos legales nuevos, ¿sí? Que van a generar limitaciones también no solo en el interés, sino también en la deducción de la diferencia de cambio sobre el capital, y ojo en los escenarios devaluatorios, que ese ajuste puede ser importante. Permite al acreedor una recuperación más ágil del capital invertido desde ya, y también permite proteger al acreedor en escenarios de devaluación. Recuerden que el aporte de capital va a ser en moneda local, con lo cual hay una suerte de protección para el acreedor. ¿Y por qué capital? Y bueno, ¿por qué capital? Bueno, desde un punto de vista de restricciones cambiarias, hoy no tenemos. Hoy el capital o la deuda entran las dos de la misma manera. Pero recordemos que en su momento existió el encaje con el capital. Cuando yo hacía el aumento de capital, el encaje rápidamente lo sacaban. Con los pasivos financieros también, pero tenía que venir el contador a hacer una demostración de que se había invertido en bienes de uso y demás. Era un poquitito más complicado. Es importante que frente a escenarios de aplicación del ajuste por inflación impositivo, las deudas generan un ajuste positivo, en cuanto a que el capital no. Así que eso también es un elemento importante a tener en cuenta, dependerá de cada caso. Consolida bien este sentido de permanencia de la compañía en el sentido de la participación que quiere tener. Muchas veces la participación en el capital accionario tiene que ver con la posibilidad de usar ventajas en los convenios de doble imposición. O sea, no es lo mismo que tenga el 25 de una sociedad o que tenga el 5, así que eso también consolida otras ventajas que pueden dar. Y como vemos, en lo que serían los aumentos de capital a la hora de registración en los distintos registros públicos o el EGJ no tienen costos impositivos en lo que es relación de impuesto de sellos. Es mínimo, pero bueno, algo es. Bueno, gente, con esto habremos cumplido. Le damos las gracias a ustedes por la participación y a Carlos, sobre todo, por convocarnos todos los años a muchas gracias. Muchas gracias. Obviamente no tenemos espacio para dudas, pero bueno, nos vamos a quedar un rato dando vueltas, así que cualquier duda la podemos ver. Y quédense que el panel que sigue se integra perfectamente con los conceptos de este panel, porque va a hablar de integración del impuesto a la renta societaria y toda la parte del dividendo, que va a estar muy interesante a cargo de Silvina Ortiz. Hasta luego.